¿Qué dice la iglesia? Y bueno, aquí vamos de nuevo con una nueva temporada de Lunes con mi buen pastor. Y la neta, la verdad, estaba muy emocionado de compartir el mensaje que tengo para el día de hoy. Arrancando pues desde el nombre, ¿no? Me parece algo muy chistoso la forma de compartir el mensaje, pero cuando veas de lo que te voy a hablar hoy, vas a ver que tiene mucho sentido. No sé cuántos en su niñez llegaban a ver una caricatura que daban, bueno, si no tenías cable, pues lo daban en la madrugada en el canal 5 que se llamaba Bob el Constructor, ¿no? Que no era más que un contratista o alguien que se dedicaba a hacer obras, y tenía varios amigos, ¿no? Como tractores y camiones, ¿no? Y siempre arreglaban dificultades en la ciudad. Yo me acuerdo que cuando yo era niño lo daban, creo como a las 5:30, 6 de la mañana. Entonces, los que me conocen saben que no soy mucho de madrugar, así que si algunos días me caía de la cama, pues me ponía a ver esta caricatura. Y, y precisamente el día de hoy quiero hablarte sobre construcciones, sobre y hacerte algunas preguntas específicas sobre qué es lo que estás construyendo el día de hoy o en qué estás construyendo tu vida. Desde que arrancó enero, prácticamente desde tengo todo lo que va del mes bien clavado con un par de libros que si bien creo que ya haber leído, nunca me había dado la tarea de masticarlos o de profundizar en ellos. Y son el libro de Zacarías y Ageo. Y fíjate que ahora que estuve estudiando, apenas me di cuenta que Ageo y Zacarías eran contemporáneos. O sea, prácticamente les tocó servir a Dios en la misma época. Si bien Ageo, el mensaje central del profeta Ageo era invitar al pueblo de Israel a construir el pueblo, a animarlos a construir el templo que estaba destruido, ¿no? Ese templo glorioso que en su momento había levantado Salomón. Y, y Zacarías, que prácticamente el mensaje del libro va por la misma línea, añade a esto, añade complementa el mensaje de Ageo, porque no solamente anima al pueblo a construir el templo, sino que también los anima a que a Dios, aparte de interesarles que restauren el templo que se había construido para él, le interesa una relación con su pueblo. Así que para empezar el día de hoy, yo quiero invitarte que, si quieres, vayas conmigo al libro de Ageo. Nunca fui muy bueno en el esgrima, Se me lleva mi tiempo a veces en encontrar las citas. Y voy a leer algunos pasajes del capítulo primero, ¿no? Dice que un llamado a reconstruir el templo. El 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa. Jesúa era como un sinónimo del nombre de Josué. También se le conoce al sacerdote como Josué, hijo de Jehozadak, del sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega: todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen fríos. Sus salarios desaparecen como si se los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué?
porque mi casa está en ruina, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que han trabajado. Continuamos leyendo. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Jehozadat, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios, cuando oyeron sus palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado. El pueblo temió al Señor. Luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesúa, hijo de Josadat, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios. Comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales, el 21 de septiembre del segundo año del rey Darío. Vamos a contextualizar un poco sobre esta primera profecías de Ageo, qué es lo que está pasando en el pueblo con el pueblo de Israel. Miren, prácticamente, obviamente sabemos que Dios eligió al pueblo de Israel como su pueblo elegido, como ese pueblo al cual desde antes de la fundación del mundo Él ya había elegido para sí, para que fueran su pueblo, para que lo sirvieran. Todo empezó con un cuate llamado Abraham, ¿no? Al cual Dios le aparece y le dice que se vaya de su tierra y su parentela y que lo va a bendecir y que va a darle una gran nación. Después nos adelantamos algunas generaciones y de hecho sobre los últimos lives, ¿se acuerdan que hablé sobre José y de cómo el pueblo de Israel o Jacob y sus hermanos y los hermanos de José tuvieron que ir a Egipto para poder alimentarse? Bueno, en Egipto, luego de que José muere y que se levantó un nuevo faraón que no conocía al pueblo de Israel, al Dios de José, ni a José, decidieron a esclavizar al pueblo de Israel. Obviamente tú sabes que Dios los libera con un brazo fuerte y vencen a Faraón y a Egipto mediante las plagas. Caminan en un mar que se abre ante ellos y pasan 40 años vagando por el desierto y para finalmente de la mano de José conquistar una tierra que Dios había elegido y Dios les había prometido que sería para ellos. Pasa el tiempo y los israelitas deciden que ¿saben qué es? Yo quiero tener un rey como todos los demás tienen reyes. Y Samuel se enoja cuando le piden un rey, pero Dios les da por su lado y permite que tengan un rey. Pero de la mano de Saúl tienen muchas batallas, ganan algunas, pierden algunas. De la mano de David, cuando David asciende al trono, el pueblo de Israel alcanza, yo creo que su esplendor económico, en gloria, en fama. Llegó a ser una nación muy poderosa a nivel mundial. Y todos sabemos que David era un hombre temeroso de Dios. Pero después de David empieza con un dime y diretes entre los reyes. Y vemos una clara tendencia al pueblo de Israel de desviarse de Dios y servir a otros dioses, prácticamente serle infiel al amor de sus vidas con otros dioses. Y Dios ya les había dejado claro cuando les dio la ley que si querían prosperar, que si querían que los bendiciera, pues tenían que ser fieles a Él. Y en caso de que no obedecieran, Él lo dejó establecido, dijo que los entregaría en manos de otros pueblos para que los sometieran, para que entendieran que nacieron para Él, pero eso sí, y se arrepentían y clamaban, Dios los iba a perdonar. Y durante años, el pueblo de Israel se negó a obedecer a Dios, levantaba altares a dioses paganos, vivía con relaciones ilícitas, daban lugar a sobornos, a una economía totalmente torcida. Y Dios levantó muchas veces profetas que se los amonestaran y les dijeran: miren, si no se arrepienten, yo los voy a llevar cautivos a otro país y van a estar 70 años, pero no me voy a olvidar de ustedes. Y comenta como que tenían la oportunidad de arrepentirse y volverse a Dios, alinear sus vidas a la voluntad de Dios, pero el pueblo de Israel fue terco, como muchas veces nosotros somos tercos, y decidió no obedecer a Dios.
Y llegó un punto en que inclusive por medio de sus profetas Dios les dice, ¿saben qué? Ya no hay vuelta atrás, van a irse cautivos, aunque se arrepientan, ya no hay nada que lo pueda cambiar, se van a ir cautivos, yo ya lo determiné. Y, y la palabra de Dios nos dice que fueron llevados cautivos a Babilonia, y Nabucodonosor se lleva lo mejor del pueblo de Israel, toma príncipes, toma soldados, toma lo más importante del pueblo de Israel y deja aquí solamente a gente pobre, sin talentos, o gente que entre comillas no era tan relevante. Y, y vemos que entre ellos iba un cuate que se llamaba Daniel, obviamente. No voy a ahondar mucho en eso, pero sí quería mencionar que Daniel fue entendido en los tiempos, y un día estudiando las profecías del profeta Isaías, le cayó un 20 de que los 70 años se han cumplido, y que están por cumplirse, y que Dios prometió que después de 70 años les permitiría volver a la tierra de Israel. Y, y precisamente una vez que se cumple el plazo, Dios toca el corazón de un hombre llamado Nehemías, el cual era copero de un rey gentil o extranjero, donde el pueblo de Israel pues había sido llevado cautivo. Y, y la Biblia nos dice que él, al ver la condición en la que se encuentra su pueblo, su corazón se desgarra por completo, es tocado, es llevado a un gran dolor, a una gran tristeza, y su semblante cambia. Y yo lo que puedo ver en Nehemías es que lo que él experimentó es lo que muchas veces experimentamos nosotros. Cuando eres sensible a Dios y permites que lo que Él siente te lo pueda compartir. O sea, permite que eso que le duele a Él, eso que lo está lastimando, Él te permite que lo sientas. Ah, pero obviamente no termina ahí. Nehemías, aparte de sentir ese dolor, decide volcar su corazón hacia Dios en ayuno, en oración, en búsqueda, y hay a favor a los ojos de su rey, el cual le dice, pues, ¿por qué te pasa? O sea, ¿por qué estás triste? Y ya una vez que le cuenta lo que lo entristece, el rey le da una licencia para volver a la tierra de Israel, y todo aquel israelita que quisiera volver a Israel para levantar una vez más los muros de la ciudad, para reconstruir el templo, todo aquel que quisiera volver a se le iba a permitir ser libre de esa esclavitud. Y la verdad es que no todos quisieron volver al pueblo de Israel. De hecho, fue la minoría. Fueron miles los que fueron cautivos, pero fue una minoría la que decide volver a Israel para construir, restaurar la ciudad. Y obviamente el pueblo de Israel experimenta una gran reforma de la mano de Esdras y de Nehemías, y empiezan muy animados a querer restaurar la ciudad, levantar los muros, y construir, restaurar el templo que alguna vez había levantado Salomón. Y, y experimentan grandes dificultades al tratar de levantar los muros, de restaurar el templo. La principal eran los peligros, porque los enemigos de Israel, los vecinos, los pueblos vecinos de ellos, no creían que ellos levantaran el templo. Y de hecho se burlaban de ellos, les decían que nunca iban a poder conseguir levantar de nuevo un templo a su Dios, ni reconstruir los muros de la ciudad. Y el pueblo de Israel se desanima y deciden pausar la restauración del templo. Y de hecho se cree que esa ciudad extranjera financiaba parte de las reconstrucciones que se estaban llevando a cabo en Israel. Financiaba parte de las reconstrucciones en el templo. Y Zorobabel, que era un príncipe, un descendiente de la familia real de Israel, se cree que desvió parte de esos recursos y los enfocó en gastos propios, en su persona, en su vida. Y aquí llegamos principalmente a donde te quería llevar para contextualizarte esto, del porqué de la palabra del Señor. Y vemos que el Señor les pregunta, ¿todavía no ha llegado el tiempo para reconstruir mi casa? Porque ustedes viven en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas. Sé que hay mucha gente que piensa que la vida cristiana
o el servir y adorar a Dios no tiene nada que ver con dinero. Y también sé que lo que voy a decir tal vez incomode a muchas personas, pero no me importa. Entendemos y sabemos que la salvación es por gracia. Sabemos que toda la salvación fue obra de Jesucristo. De hecho, me encanta citar mucho a Jonás cuando él dice, ofreceré sacrificios de alabanza al Señor, pagaré mis votos, pero la salvación es de Él. Obra total y completa de Jesucristo. Pero déjame decirte que en lo que te gastas tu dinero, dice mucho de dónde está tu corazón y cuáles son tus intereses. Habla mucho de qué te apasiona, habla mucho de qué es lo que persigues. Y no tiene nada de malo, pues todo es tu dinero, tú te lo ganaste. Pero, ¿qué pasaría si hubiera un matrimonio y el esposo ganara muy bien y la mujer no trabajara? ¿Y qué pasaría si este hombre se gastara todo su dinero en cosas que solamente le interesan a él? En el refri lleno de carne, no sé, videojuegos. En esta generación a los hombres nos gustan mucho los videojuegos. No sé, cerveza, ir con sus amigos. Y el guardarropa de su mujer se empezara a desgastar y ya no hubiera tanta de dónde escoger, y a las mujeres ni les gusta tener opciones. Y obviamente, ¿qué pasaría? Obviamente yo pienso que se armaría una guerra, ¿no? Total, y tendrían que armar el ring y una gran pelea, ¿no? Porque obviamente la mujer no estaría a gusto. Obviamente Dios no es una mujer, pero sí le revela mucho en qué posición, en qué lugar lo tienes en tu vida, si eres fiel o no a Él. Hace días atrás un amigo mío me preguntaba, oye, ¿tú me puedes hablar un poquito sobre los diezmos y las ofrendas? Y le dije, viejo, la neta te puedo dar muchas bases, te puedo dar todo un estudio de por qué debes de diezmar y ofrendar, pero la neta, a una persona que no quiere diezmar ni ofrendar, aunque le des todas las razones teológicas y saques vocables hebreos y orígenes de por qué el Señor dijo, trae los diezmos al alfolí, probadme en esto y por eso no abriré la ventana de los cielos sobre ustedes, ha robado el hombre a Dios, sí, ustedes me han robado en mis diezmos y en mis ofrendas, y puede dar una cátedra al respecto de por qué debe diezmar y ofrendar, pero la neta, el que no quiere diezmar y ofrendar, aunque le expliques, yo creo que vas a perder tu tiempo. Y lo que realmente nos pone en perspectiva de dónde está nuestro corazón es la siguiente pregunta. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Qué lugar ocupa su reino en tu vida? ¿Te ha bendecido el Señor? ¿Estás agradecido por todas las bendiciones que ha derramado sobre tu vida? Yo le decía a mi amigo, mira, la primera vez que alguien diezmó, ni siquiera había ley, no había un mandato para que diezmara. Simplemente era un hombre que estaba agradecido con Dios por todas las bendiciones y promesas que le había dado, por la grande victoria que acababa de tener contra distintos pueblos, con un ejército, la verdad, menos preparado que el otro, y él decide presentar los diezmos de ese gran botín ante un sacerdote llamado Melquisedec, porque la realidad es que para un hijo no diezma ni ofrenda porque tiene que hacerlo. Un hijo de Dios diezma y ofrenda porque está tan enamorado de Dios, está tan agradecido de Dios, que quiere que la gran parte de su vida, gran parte de sus finanzas sea destinado a expandir el reino de Dios aquí en la tierra. ¿De qué nos sirve tener, que no tiene nada de malo, un gran guardarropa, gran ropa, un supercarro, una gran casa, si no somos fieles a Dios? Y ojo, yo por años pensé, pues yo diezmo, o sea, no pasa nada, pero cuando el Señor dice, me han robado en mis diezmos y en ofrenda, Él no dice solo en los diezmos, Él dice en las ofrendas. Y obviamente ya después de la ley sí hay establecido en cuánto es un diezmo, que es el 10% de tus ingresos,
pero para la ofrenda no hay porcentaje, porque para la ofrenda es más corazón. También el diezmo, pero la ofrenda es más, ¿qué tan agradecido estás tú con Dios? Y el pueblo de Israel creo que se le olvidó quién los había traído de vuelta a casa. Y empezaron a destinar todo su dinero a construirse grandes casas, a enriquecerse, a comprarse de lo mejor, invertir en sus tierras, invertir en sus sembrados, invertir en su ganado. Tenían casas lujosas, pero la casa de Dios estaba cayendo en ruinas y estaba cayendo en pedazos. Y, y la neta, principalmente no tenía pensado hablar de finanzas y quiero darle otro enfoque a qué se refiere Dios cuando dice mi casa está en ruinas mientras ustedes viven en casas lujosas. Obviamente el pueblo de Israel destinó todos sus esfuerzos a construir algo que satisfaciera sus propios intereses, que satisfaciera lo que ellos querían, que satisfaciera lo que ellos buscaban. Yo creo estaban tan influenciados por la cultura babilónica, que era la nación más próspera de toda la tierra. Y yo creo que estaban fascinados cuando vieron cómo vivían todos los, no sé cómo decirles a los de Babilonia, o sea, todo ese pueblo extranjero le fascinaba cómo vivían, les fascinaban sus casas, les fascinaba su economía, les fascinaba su ropa, y dijeron, ¿saben? Como que reconstruir el templo, o sea, mejor vamos a, la neta, yo recuerdo cómo vivían los babilónicos y yo quiero vivir como ellos, o sea, yo quiero tener una casa como la que tenía la persona con la que yo trabajaba en Babilonia. Yo quiero tener un carro como la que tiene mi jefe. Yo quiero tener yo quiero comprarme unos tenis como los que le di a mi amigo. Yo quiero comprarme... yo quiero que mi esposa se vista como se vestía la señora de la casa donde yo trabajaba en Babilonia. Y empezaron a desviar sus ojos de lo que realmente los había traído de vuelta a casa. Y sabes, yo creo que esta noche que le estoy hablando a gente que fue llamada a construir algo específico de parte de Dios en esta vida. Y no estoy hablando de casas, y no estoy hablando de negocios, y no estoy hablando de riquezas. Yo creo que principalmente este mensaje va dirigido a gente a la cual Dios le hizo un llamado específico, con un propósito. Y las dificultades del ministerio, las dificultades de tu asignación, te llevaron a pensar que no vale la pena seguir esforzándose por levantar esta obra que el Señor te ha mandado a levantar. No vale la pena seguirte preparando para ejercer ese ministerio que el Señor te ha dado o esa asignatura. Y empezamos a rebajar nuestras expectativas y apartar nuestros ojos de Él y ponerlos en cosas de este mundo o en cosas materiales de este mundo que nos puedan satisfacer a nosotros. Pero la realidad es que el Señor es claro. Leíamos que le dice: han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no tienen sed. Se abrigan, pero tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Amigo, una vida desconectada de Dios, aun tengas el mejor trabajo, aun tengas la mejor casa, el mejor carro, la esposa más guapa, no vale nada. Si Dios te ha llamado, nunca vas a poder sentirte pleno, sino cuando Él encuentre deleite en ti. Y sabes, cuando Dios nos confronta y nos pregunta, oye, que no te mandé yo a ejercer un llamado en esta tierra, que no te llamé yo a predicar mi palabra, que no te llamé yo a hacer de bendición en tu trabajo. Entonces, ¿por qué dejaste de construir lo que yo te pedí que construyeras? Hey, ¿qué estás esperando para volver a poner manos a la obra? ¿Qué estás esperando para volver a predicar? ¿Qué estás esperando para volver a servirme? Si te escogí para mí, si me perteneces a mí, ¿qué estás esperando? La palabra de Dios dice que llegará un día en el que el fuego probará nuestras obras y la obra que cada quien construyó en vida va a ser pasada por fuego. Y el hecho de que la obra o lo que tú estás construyendo en tu vida va a ser la prueba por la que Dios la va a pasar,
lo va a determinar el tipo de materiales que uses. Si son de buena calidad, si son los materiales que Dios te determinó que usaras. La palabra de Dios dice que cuando Moisés levantó el tabernáculo, Dios le dio los diseños específicos y vinieron bajando del cielo y le dio las direcciones específicas de cómo debía construir cada parte del tabernáculo, el color de las telas, las medidas de las puertas, cuánto iba a tener el lugar santísimo, el lugar santo, procedimientos y todo. Todo era específicamente como Dios se lo dijo. Lo tenía que hacer al pie de la letra. Y la neta, lo que Dios te ha llamado a hacer tiene que ser al pie de la letra del diseño que Dios te dio a ti. No es que a mí me gusta cómo es la iglesia de tal persona, a mí me gusta tal ministerio, a mí me gusta cómo canta tal persona, a mí me gusta cómo predica tal persona. Yo voy a hacer el ministerio así. Yo voy a servir a Dios así. Y no es así, o sea, Dios fue específico contigo. Dios te dio un diseño específico de cómo ibas a servirle, de qué es lo que ibas a hacer, de dónde ibas a predicar, de qué manera ibas a ser ejemplo, de qué manera ibas a ser de bendición. Y me gusta la obediencia del pueblo de Israel a la confrontación del Señor. Porque la palabra de Dios dice que cuando Ageo dio la palabra, rápidamente el remanente del pueblo de Dios comenzó a obedecer el mensaje de Dios. Oyeron las palabras del profeta Ageo. Y también nos dice que este mensaje despertó el entusiasmo de Zorobabel y también el entusiasmo de Josué. Y yo creo que el pueblo de Israel nos da una gran lección de cómo debemos reaccionar cada vez que vayas a la palabra. Cada vez que vayas a la palabra y Dios te confronte y te diga, hey, ¿cómo va lo que te pedí? Tienes que reaccionar como el pueblo de Israel reaccionó. Determinarte a obedecerlo. Determinarte a poner atención al mensaje claro que Dios te está dando. ¿Sabes? Más adelante en el capítulo 2 vemos que cuando el pueblo de Israel reacciona bien al mensaje de Ageo y empieza a volver a construir el templo, hubo gente que se empezó a burlar de ellos al comparar el templo que estaban construyendo, lo que estaban levantando, porque no estaban utilizando los mismos materiales que se utilizó cuando Salomón construyó el templo y no había el mismo presupuesto. No era igual de glorioso. No todo era de oro. No había para eso. Cuando Salomón construyó este templo, se dedicaron décadas y años a guardar riqueza y acumular riqueza del rey David. Acuerdos con reyes de tierras lejanas para que mandaran material. Incluso un hombre que se llamaba Irán le mandó leña de tal tipo y madera de tal tipo para poder construir parte del templo de Salomón, tan glorioso, tan famoso, tan esplendoroso. Pero cuando el pueblo de Israel responde al llamado de Ageo de volver a construir el templo, no había tantos recursos, no había tanto presupuesto. Y la gente les empezó a cuestionar. Y cuando yo creo que Dios vio que el pueblo de Israel estaba comparando lo que estaba construyendo con el templo de Salomón, una vez más manda a Ageo con una palabra del Señor y le dice, ¿alguno de ustedes recuerda esta casa, este templo? ¿Cuál era su antiguo esplendor? ¿Cómo se compara este templo con el otro? No se parecen en nada. Sin embargo, ahora el Señor dice, Zorobabel, sé fuerte. Josué, sé fuerte. Ustedes que están aquí en la tierra, sean fuertes. Ustedes que han puesto manos a la obra, pongan manos a la obra porque yo estoy con ustedes, dice el Señor. Mi espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto, por lo tanto no teman. El Señor de los ejércitos dice, dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, los océanos y la tierra firme una vez más. Haré temblar a toda la nación y se traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La futura de gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y en este lugar traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos, he
hablado. ¿Sabes? El templo que estaban construyendo el pueblo de Israel no le llegaba al de Salomón. Pero el Señor les dice, sean fuertes. Han puesto manos a la obra, yo estoy con ustedes. Y aquí me dejo una gran lección. Si Dios te mandó a hacer algo, no tienes por qué compararte con nadie. No tienes por qué compararte con tus antecesores. No tienes por qué compararte con tus padres. No tienes por qué compararte con tus pastores. No tienes que compararte con ningún ministerio. No tienes que escuchar esas voces que te dicen, hey, pero la forma en la que tú lo haces no tiene nada de especial. Ya escuchaste a tal persona, ya viste a tal persona ministrar, ya viste a tal persona dirigir. Hey, tu matrimonio no es tan perfecto como el de tal persona. Hey, la manera en que trabajas no le llega como trabaja aquel cuate. Bueno, pues el Señor te dice, no temas, yo estoy contigo. ¿Sabes? La palabra de Dios dice que la gloria de ese templo será mayor que la primera. Y si haces un poquito de memoria, varios años después, un día, un hombre, un carpintero, se pasea en ese templo, entra en ese templo. La gloria de Dios ya había visitado en algún momento el templo de Salomón. Pero Dios hecho hombre decide caminar en un templo que fue construido con muchas dificultades, que fue construido con mucho dolor, que fue construido con muchos sacrificios, soportando peligros, batiéndose, aguantando crítica. Y Jesús decide caminar en ese templo. No está lleno de oro, no le llega al de Salomón, pero Jesús decide caminar en ese templo. Y sabes, tal vez lo que estás haciendo hoy en día para Dios no es tan clamoroso como quisieras. No hay oro, no brilla. Tal vez lo que estás haciendo para Dios está muy limitado de recursos. Tal vez lo que estás haciendo para Dios es menospreciado por otras personas. Pero si es Dios el que te mandó a hacerlo, te aseguro y te profetizo que un día la gloria de Dios va a amanecer sobre esa casa. Si la familia, si tu matrimonio lo estás construyendo bajo la dirección de Dios, obedeciendo lo que Él te dijo, yo te aseguro que un día la gloria de Dios va a visitar tu matrimonio. Si la empresa que Dios está mandando a hacer, aunque es pequeña, yo te aseguro que un día ese carpintero va a caminar por esa empresa. Yo te aseguro que la gloria de Dios va a caer sobre tu vida si te determinas a obedecerle y a creer al Señor que Él está contigo. Yo no sé tú, pero el año pasado para mí fue uno de los años más difíciles de mi vida. Duros hasta más no poder. Económicamente hablando, emocionalmente hablando, ministerialmente hablando. Fueron días de muchos procesos, fueron días de muchos errores, fueron días de pasar noches llorando sin poder dormir. Fueron días de durar días tirados en el piso preguntándome, ¿por qué, Señor? ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Por qué si te quiero ser fiel? ¿Por qué vivo en escasez? ¿Por qué me siento tan miserable si yo te sirvo a ti? Y no sé tú, pero si hasta el día de hoy has estado sembrando, has estado invirtiendo en el reino
sin ver respuesta de Dios, aparentemente. Has estado sembrando, pero tus cosechas han sido pobres. Te las has estado partiendo creyéndole a Dios, pero no has visto resultados, no has visto nada, no hay crecimiento de nada. Todo va de mal en peor. Te has estado esforzando por salvar tu matrimonio, pero no hay manera de que lo hagas. Lo intentaste una y otra y no pasa nada. Yo tengo una palabra de Dios para tu vida, que es la que me ha venido sosteniendo estas semanas. Y déjame decirte que así te dice el Señor. Yo le doy una promesa. Cuando la semilla aún está en el granero, todavía no la siembras, Todavía no han cosechado su grano, ni las vides, ni los granados, ni los olivos han dado sus frutos. Sin embargo, de ahora en adelante yo los bendeciré. Déjame repetírtelo claramente. De hoy en adelante yo te bendeciré. Sembraste y no viste nada, ¿ok? Te la partiste por mí y no viste nada, ¿ok? Predicaste y no viste nada, ¿ok? Te esforzaste por salvar tu matrimonio y no viste nada. Ten que irse, tranquilo, dice el Señor. Ahora yo te voy a bendecir. Ya lo intentaste en tus fuerzas, ya viste que no puedes sin mí, pero ahora va la mía, te dice el Señor. Te voy a mostrar lo que mi gracia puede hacer en tu vida. Este año 2023, yo te voy a demostrar lo que el Dios omnipotente puede hacer en tu vida, porque para mí no hay nada imposible. Yo te voy a demostrar que cada uno de esos ataques del enemigo sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu ministerio, yo lo voy a usar para tu bien. Yo te voy a demostrar que no te he dejado ni un día. Yo te voy a demostrar que no te he abandonado ni un día. Yo te voy a demostrar que cuando me dijiste, heme aquí, que prácticamente es como decirle a Dios, conmigo puedes hacer lo que tú quieras. Desde que me dijiste, heme aquí, yo me terminé a glorificarme en tu vida y nada ni nadie va a poder robar lo que yo tengo destinado para ti. Nada ni nadie va a poder frenar lo que yo me terminé que iba a hacer con tu vida. Nada ni nadie puede frenar los propósitos de Dios. Ahora va la mía, te dice el Señor. Yo te voy a bendecir. Ahora va la mía, yo te voy a bendecir. Si te determinas a poner manos a la obra y sigue creyéndome a mí. Si te determinas a poner manos a la obra, a volver a pelear, a perseverar en construir lo que yo te mandé que construyeras, a perseverar en hacer lo que yo te mandé que hicieras, vas a ver mi bendición sobre tu vida. Y yo sé que a veces no tiene nada de sentido, pero déjame decirte que no hay nada más poderoso que una palabra de Dios. Nada. Un hombre con una palabra de Dios es mayoría. Un hombre que porta una promesa de Dios es mayoría ante cualquier ejército que se quiera levantar en tu contra. No importa que las tarjetas de crédito estén sobregiradas. No importa que esa deuda no se pueda pagar. No importa que el estrés te esté matando y no sabes ni cómo le vas a hacer. Ahora yo te voy a bendecir. No necesitas las bendiciones de Dios. Necesitas la bendición de Dios. Y a veces confundimos y queremos ver bendiciones, queremos ver dinero, queremos ver riquezas, pero se te olvida que ya eres bendito en Dios. Y como eres bendito en Él, todo va a empezar a fructificar. Dios te ha determinado a bendecirte en este año 2023. Yo creo que este es el año en el que muchos de los sueños que Dios me ha dado se van a hacer realidad. Y quiero confesar y declarar eso sobre tu vida. Que eso que no viste por años lo vas a ver en meses. Yo me acuerdo cuando prediqué sobre Ruth, hablé sobre el pasaje cuando Ruth empieza a recoger espigas en el campo de Booz y prácticamente se está humillando y prácticamente está haciendo algo que no le gustaría hacer. Pero allá, gracias a los ojos de Booz, ¿no? Y Booz le dice, ¿saben qué? No solamente permiten que recoja solo lo que se les cae, dejen caer bendiciones, dejen caer espigas a propósito para que ella las tome. Yo me acuerdo que
que el día que un día antes de que se casara mi pastor, el pastor Cristian, al cual le mando un saludo y un abrazo, hasta Moncloa. Un día antes hubo ceremonias, una fue en la iglesia, casa de oración, y otra fue en una quinta. Y yo me acuerdo que el día de la ceremonia en la iglesia yo no iba a ir, yo nomás iba a ir a la de la quinta, porque la verdad la estaba pasando muy mal. Para decirte, no tenía ni dónde dormir, no tenía dónde quedarme, me prestaron un cuarto, no tenía dinero, no tenía trabajo. Y me acuerdo que me habló uno de los líderes de la iglesia y me dijo, oye, ¿no vas a ir a la boda? Y le dije, pues la buena es mañana, ¿para qué voy hoy? Y me insistió mucho, al final me animé, me puse un pants, un suéter, nunca había una boda tan fachoso. Está bien que no era la de gala, pero nunca había una boda tan fuera de línea. Y yo me acuerdo que me sentía muy mal, porque yo le dije, Señor, yo creo que estoy honrando tus principios, que estoy temiéndote a ti y no es justo que yo tenga que sufrir estas consecuencias. Y me acuerdo que iba caminando a la iglesia sin dinero, sin saber qué depara el mañana, sin saber qué va a pasar. Y me acuerdo que iba a la iglesia, iba llorando como un niño. Y ese día acababa de leer el pasaje de Ruth, donde ella está recogiendo espigas y a propósito los siervos dejan caer espigas para que ella las levante, ¿no? Y me dijo, escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, ¿sabes? Mis hijos nunca mendigan. Mis hijos nunca van a ser desamparados. Aunque aparentemente se estén humillando, la estén pasando mal. Porque a mí me place, aún en esos momentos yo dejo caer bendiciones abundantes a propósito sobre sus vidas. Me acuerdo que me quebranté cuando iba camino a la iglesia. Y tomé ese rema y lo prediqué el lunes en un programa que tú puedes ver en mi podcast o escuchar en mi podcast en Spotify. Puedes buscar como Lunes con mi buen pastor. O lo puedes ver en mi canal de YouTube como yo no tengo ahora. Ahí está el mensaje completo. Y lo prediqué el lunes en fe, creyendo que ese Dios al que los ojos yo había hallado favor me iba a bendecir a propósito. Ese mismo día me hablan, me ofrecieron un trabajo en Zacatecas. A los 2 días ya estoy rumbo a Zacatecas. En cuestión de días pasé de no tener dinero, de no tener dónde dormir, a experimentar lo que realmente se siente refugiarse bajo sus alas y creerle a Dios. A lo mejor parece tonterías, pero yo tenía meses sin salir, siquiera comprarme algo especial o algo rico que se me antojara, porque duré meses con una economía muy, muy, muy quebrada y escasa. Y en cuestión de días pasé de poder ir a cualquier restaurante en Zacatecas a comer. No tiene, pude volver a ir al cine. Me acuerdo que el fin de semana mi jefe se fue de viaje y me quedé solo en la casa. Y estaba recostado en la sala viendo una película y me acuerdo que hablaba mi pastor y porque me había quedado, una noche me tuve que quedar con mi pastor. Ella me pidió permiso de quedarme en su casa. Y le dije, ¿cómo es Dios? No, o sea, platicábamos hace unos días y no tenía nada. No tenía dinero, no tenía nada. Y ahora tengo todo. Y, le dije, neta, le dije, yo no le digo pastor a mi pastor, Yo le digo cristiano, bro, pato, compa. Le dije, neta, bro, o sea, no puedo ni comer sin darle gracias a Dios. No puedo ni tomar un platillo de comida en la hora de descanso sin darle gracias a Dios. No puedo ni tomarme una coca sin verlo como un milagro del Señor. Porque Él es tan bueno. Porque Él es tan fiel.
Y yo no sé qué estés pasando, pero si soy profeta, déjame decirte parte del Señor, que ahora en adelante Él te va a bendecir. Yo no sé qué estás pasando, pero va a llegar el día en que no vas a poder siquiera abrazar a tu esposa sin verlo como un milagro. No vas a poder siquiera abrazar a tu esposo y cocinarle algo sin verlo como un milagro de parte del Señor, porque Él es bueno. Así que, ¿por qué no oramos en esta noche para despedir el live? Padre, he predicado lo que pienso tú me diste para compartir. Tengo días creyendo y confesando que es cierto. Hasta el día de hoy no he visto lo que quisiera ver. No he visto las cosechas que quisiera ver. Pero de ahora en adelante tú me vas a bendecir. Copesende come que te robo, me sende que te debe que. Me sende corro soto robo lleve que ne lo sia de ramara. Amosende te resia case. Eve kenye soto rome yesende te resende que lleve o mosende. Ora soto romole me sende te rebekende te si que llevo. E me seco soto romo yeve sende kenye. Cada día que vas rumbo a casa, yo estoy contigo. Cada día que vas rumbo al trabajo, yo estoy contigo. Cada día que parece que la tristeza o que el dolor te va a derrumbar, yo estoy contigo. Tranquilo. Yo tengo todo bajo control. Todo va conforme al plan. Lo que yo te prometí se va a cumplir. Lo que yo te prometí se va a cumplir. Mi gloria va a llenar tu casa. Mi gloria. Cuando la gente vea a tu familia. Cuando la gente vea lo que yo haré con tu casa. Cuando la gente vea lo que yo haré con tus hijos. Cuando la gente vea lo que yo haré con tus nietos. Van a decir, oh, cuán grande es el Señor. Oh, cuán grande es Jehová. Oh, cuán grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Wow. Dios es tan increíble. Dios es tan bueno. Dios es tan poderoso, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre, Padre. Yo te pido que bendigas la vida de cada una de las personas que se conectó en este día y cada una de las personas que escuche este mensaje, incluso repetido, Padre. Yo te pido, Señor Jesús, que esta palabra, Señor, penetre hasta lo profundo de sus corazones y no puedan, Señor Jesús, resistirlo. No puedan, Señor Jesús, soportarla, Padre Celestial. Hasta el día de hoy te ha ido mal, hasta el día de hoy has tenido malas cosechas, pero de ahora en adelante yo te bendeciré. Amén y amén. Pues gracias a todas las personas que se conectaron. Dios los bendiga. Dios te bendiga, Lecer. Bendiciones, América. Me saludas a Nico. Tengo mucho regalo de verlo. Bendiciones, George. Gracias por conectarte. Bendiciones, Richie. ¿Saben? Tal vez no lo sepan, pero el hecho de que se conecten es una gran bendición para mi vida. Ustedes lo están para saberlo y yo para contárselo. Hay veces que he tenido que predicar incluso si caigan ahí conectado y es un gran reto, pero Dios que nos da valor, no hay fuerza para seguir predicando, no hay George. Pero quiero invitarles a que me ayuden a estar orando por estos lives. Me ayuden a orar por mi vida, por mi familia. Obviamente hoy estoy fuera de Zacatecas, pero sigo conectado a Monclova. Y, en fin, muchísimas gracias por regalarme su tiempo. Que el Señor los bendiga. Y a manera comercial, si alguien quiere hacer una vuelta por mi podcast en Spotify, no es como un pastor. Yo te invitaría a que le tomes un tiempo. Hay algunos mensajes que la neta creo que no solo son de bendición para mi vida, sino que yo pienso que van a ser de bendición para el cuerpo de Cristo. Si te recomendaría, voy a recomendar alguno. Ve, chútate el de Buenas Cosechas de Ruth o Lámparas de Aceite.
Yo creo que es un mensaje que bendijo mucho mi vida. No solamente lo prediqué, sino que me lo prediqué a mí mismo. Y pues que el Señor te bendiga. Gracias por tu tiempo una vez más. Y mami, te quiero mucho, yo también. Y no solamente fui creado para bendecir, mi familia fue creada para bendecir. Un fuerte abrazo. Señor los bendiga.